Buenos días, somos Emma Fernández y Carmen Fernández y hoy vamos a hablar de los qué y los laquismos. Nuestro trabajo consta de 8 puntos. Empezamos por la introducción, los objetivos, la metodología y luego nos centramos en donde dice el trabajo en sí, introducimos el euskera y explicamos lo que es. Después ya nos centramos en la parte más de historia, hablando del origen de los nacionalismos en Euskadi, el desarrollo del nacionalismo vasco, luego el nacionalismo en Europa y por último una conclusión. Ahora vamos a introducirlo. Dans ce travail de recherche, nous allons parler de plusieurs sujets liés à l'euskera et au nationalisme basque. Pour commencer, nous parlerons de l'histoire de l'euskera et le début de son histoire, c'est-à-dire quand on va commencer à parler ces deux langues. Nous étudierons les différentes théories sur ses origines, car aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quelle langue et famille il vient, et aussi comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, nous allons parler du nationalisme basque, c'est-à-dire les mouvements nationalistes qui ont existé et qui sont encore présents aujourd'hui au Pays basque. Et par ces faire, nous nous concentrons sur les différences de pensée entre la gauche et la droite. Et nous inclurons aussi les conquistes, la pression que les Basques ont souffert avec l'interdiction de leur langue régionale et le début de la démocratie. En outre, nous parlerons de ce nationalisme européen. Con este trabajo de investigación buscamos que tanto los atrás como los demás podamos conocer más sobre el euskera y el nacionalismo que hubo y que a día de hoy se sigue manteniendo. También queremos concienciarnos más sobre cómo se vivía en otras comunidades y conocer más sobre el franquismo y la democracia. Vale, primero vamos a hablar de qué es el euskera. El euskera es la lengua autóctona que encontramos a ambos lados del extremo occidental de los Pirineos. Sus más de 900.000 habitantes se distribuyen principalmente en 7 provincias. En Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Navarra, en la Burdi, en la Baja Navarra y en Zuberoa. Esas tres son francesas. Vale. El euskera es la lengua que se habla en Euskal Herria, región en la que se ha desarrollado la cultura vasca. El euskera, aparte de ser la lengua viva más antigua de Europa, es una lengua sin parentesco filogenético conocido. A día de hoy es una de las 4 lenguas oficiales de España con el castellano, el gallego y el catalán. El origen del euskera se desconoce, no tiene origen conocido ni relación con otro idioma. Esto es una anomalía que ha mantenido confundidos a los expertos en lingüística durante mucho tiempo. Su historia, características lingüísticas y desarrollo actual han sido objeto de estudio científico a la vez que fuente de mitos, pasiones y creencias. Está aquí Escoldo, un importante historiador y lingüista y profesor en la Universidad del País Vasco, que en el libro que mencionaremos posteriormente muestra los distintos dialectos de euskera. Y esta es la estela del Elba, una piedra que muestra unos escritos que muestra lazos cercanos entre los habitantes de Navarra, ya que está escrito en su idioma, es decir, en euskera. Ahora vamos a hablar de los dialectos del euskera. Se utiliza la palabra dialecto para referirse a las distintas variantes de realización de una misma lengua, ya sea las variantes geográficas o regionales. Las diferencias entre los dialectos del euskera se han ido acentuando a lo largo de los últimos siglos. Estos dialectos los hemos sacado del libro titulado Revista de Lenguas y Letras. Las variedades dialectales del euskera, según Koldo, son las siguientes. El occidental, que se habla en Vizcaya; el central, que se habla en Guipúzcoa; el navarro, que se habla en el noroeste de Navarra; el navarro labortano, que se habla en la Baja Navarra; y por último el suletino, que se habla en el noreste de Navarra y también en el País Vasco francés. Ahora vamos a hablar del origen del nacionalismo en Euskadi. El nacionalismo vasco es una ideología política que a lo largo de sus más de 100 años de historia se ha dividido en diferentes corrientes ideológicas, la izquierda y la derecha. Vamos a empezar por la corriente ideológica de derecha. El nacionalismo vasco surgió en una época de bruscos cambios sociales, culturales y políticos. Surgió a finales del siglo XIX en torno a su figura clave, Sabino Arana. La sociedad vasca en ese entonces estaba influenciada con aspectos, entre otros, como la caída del antiguo régimen, en la crisis del carlismo tras su derrota militar, aquí la pérdida de los fueros, la crisis del nacionalismo español y su intento de regeneración, y la desaparición del euskera y de la identidad vasca. Sabino Arana creía en la raza vasca, al igual que Adolf Hitler creía en la raza aria. Y los hermanos Arana fundaron el Partido Nacionalista Vasco, es decir, el PNV, en 1895. Además, Arana veía con recelo la llegada de muchos trabajadores del resto de España a los que llamaba maquetos invasores, ya que consideraba que contaminaban la raza vasca y que perturbaban a la religión católica. Sabino Arana, aparte de distinguir la cultura, las tradiciones y la lengua, también diferenció supuestas diferencias raciales, a la vez que tener una realización del mundo rural vasco.
Vale, por otro lado vamos a hablar de la parte de izquierdas. Euskadi Batasuna fue una organización terrorista vasca. Se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Fue la alternativa ideológica a los postulados del PNV y contaba con 4 pilares básicos: la defensa del euskera, el etnicismo, el antiespañolismo y la independencia de los territorios. Querían que Euskadi fuera independiente. Buscaban que Vizcaya, Guipúzcoa y Álava formaran un estado euskaldun vasco parlante con Navarra y el País Vasco francés. Su acción violenta, ya que eran muy violentos, se justificaba al ser la respuesta a la opresión también violenta que Franco ejercía sobre España y sobre todo sobre el pueblo vasco. Más tarde aparece Esquerra Batasuna, partido político español que se desarrolló en Navarra y en el País Vasco, que más tarde pasaría a ser Batasuna. En 2003 se disuelve Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna al ser consideradas parte de ETA. El 20 de octubre de 2011, ETA anuncia que deja las armas tras casi 50 años de lucha armada. Ahora vamos a hablar del desarrollo del nacionalismo vasco centrándonos en sus diferentes etapas, el franquismo y la democracia. Vale, primero empezamos con el franquismo. Se caracterizó por ser un régimen de ideología ultranacionalista, católica y militarista que llevó a cabo una serie de medidas, como la censura de los medios de comunicación, la eliminación de partidos opositores y la creación de un partido único, el Movimiento Nacional. También prohibió los sindicatos laborales y los idiomas cooficiales, como el euskera y el catalán. La oposición al franquismo estuvo liderada por muchos grupos de izquierdas, como por ejemplo los republicanos en la guerra civil o los mismos nacionalistas vascos y catalanes. Vale, fue un duro periodo para los vascos, ya que estos tenían una gran opresión por parte de Franco, ya que, como hemos dicho, pues no les dejaba ni hablar su propia lengua. Ahora la democracia. Después de la muerte de Franco en 1975, Euskadi comenzó a poner en marcha sus instituciones. En 1977 se constituyó el Congreso General Vasco y poco tiempo después, en 1979, los ciudadanos aprobaron el Estatuto de Autonomía para empezar a formar sus instituciones en libertad. Euskadi fue considerada una de las 4 comunidades históricas junto a Galicia, Andalucía y Cataluña. Y en 1880 se puso en marcha la Ertzaintza, que es uno de los 4 cuerpos de seguridad español de carácter autonómico que tiene como misión garantizar la libertad y los derechos de sus ciudadanos. Ahora vamos a hablar de los nacionalismos en Europa, pero para poder hablar de los nacionalismos primero hay que saber qué es el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología, movimiento social y político que busca hacer que una persona se sienta parte de una comunidad. Este movimiento se basa en el Estado-nación, que está formado por un territorio delimitado, administrado política, económica y socialmente, y pues después le tienen unos particulares comunes, como por ejemplo el idioma, las costumbres, que hace que los unan mucho. Y por último hay varios tipos de nacionalismo, como el unificador y el disgregador, que es de los que vamos a hablar. El nacionalismo surgió después de que se introdujera el concepto de nación a finales del siglo XVIII, influenciado por revueltas revolucionarias. Estos llevó a la creación de Estados-naciones que daban el poder al pueblo y a la caída de monarquías e imperios. Esto provocó un orgullo excesivo entre los ciudadanos que formaban parte de una misma nación, lo que produjo sentimientos de xenofobia y discriminación. Y todos estos nacionalismos extremos causaron varias guerras, como la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de las características del nacionalismo. Las principales características de ideología nacionalista son, como ya hemos nombrado antes, el Estado-nación, que está organizado y dirigido por el poder político. Como también hemos mencionado, la simbología exclusiva, que permite distinguir a los miembros de una nación de otras mediante banderas, himnos o símbolos nacionales. El patriotismo, que es la identificación de los ciudadanos con la nación y su sentido de pertenencia. Elementos identificativos como el idioma, tradiciones, cultura o religión. El sentimiento de superioridad que tienen los propios ciudadanos, que es uno de los causantes de muchas guerras. Y el interés nacional, que debe prevalecer sobre los intereses individuales de cada persona. Vale, ahora vamos a hablar de Italia y Alemania. Italia, para este momento, estaba gobernada por el primer ministro Cavour, el cual era un hombre de negocios y respetuoso con el Parlamento. Como ya sabemos que el nacionalismo italiano lo que buscaba era la unificación, se llevaba a cabo una serie de conflictos de los que no vamos a comentar hasta conseguir su objetivo, el cual era la unificación del país. ¿Cuál fue el resultado? Fue un país con un gobierno de carácter más caciquí, al contrario que Alemania, que consigue lo mismo pero de manera más conservadora. A su vez, Alemania estaba liderada por Bismarck, un aristócrata terrateniente y canciller de hierro muy autoritario. Aquí podemos ver todos los estados que lograron unificarse tras una serie de conflictos y movimientos que me vamos a mencionar,
y lograron convertir a Alemania en un estado muy conservador y militarista a mano de Guillermo I, el Kaiser que fundó el Segundo Reich. Vale, por último vamos a hacer una comparativa de nacionalismo. Vale, primero tenemos que saber que los nacionalismos tienen unas similitudes y unas ciertas diferencias entre cada uno. Tiene una similitud que es la misma ideología de crear un sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación. Pero ahora tiene sus diferencias. El País Vasco lo que buscaba era la identidad vasca, la cual era la oposición a la influencia española y francesa, y su objetivo era la independencia. El nacionalismo italiano surgió a finales del siglo XIX con el Risorgimento, un movimiento liderado por figuras como Garibaldi y Picaboo, que logró unificar todos sus estados en 1861. Y luego el nacionalismo alemán, bastante similar al italiano, pero más unificador y conservador, era liderado por Prusia y Otto von Bismarck y logró unificar Alemania como un único estado en 1872. O sea, es decir, mientras que el nacionalismo vasco fue regionalista y separatista, los nacionalismos italiano y el alemán buscaban la unificación, formando estados a partir de territorios fragmentados. Pour conclure le travail, tout ce qu'on a commenté ci-dessous est lié historiquement puisque tous les nationalismes ont les mêmes idéologies. Ce qui a conduit au nationalisme basque est influencé par les nationalismes italien et allemand. De très fort, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'avons pas d'informations concluantes sur l'origine de l'Euskera. Mais en revanche, nous avons trouvé des informations, mais ce sont un peu fantaisies. Et d'autres, nous avons étudié des idéologies du Pays Basque, et aussi bien de la droite, en parlant de Sabine Arana et de partis politiques et PNV, que de la gauche, mettant l'accent sur État et Eribatasuna. Nous considérons que notre travail de recherche a été de grande importance pour nous pour connaître l'histoire du Pays Basque. Muchas gracias por la atención. Queríamos dar sobre todo las gracias al centro por darnos esta oportunidad, a nuestros profesores por ayudarnos día a día en nuestro trabajo y a los compañeros que nos están escuchando y respetando. Muchas gracias a todos. Bueno, bien habéis dibujado mucho, habéis hecho muy bien la comparación entre Italia y Alemania en País Vasco. Eso es lo que más me ha gustado. Y yo os voy a preguntarte qué es lo que más os ha gustado de investigar. A ver, a mí personalmente, como fui yo la que propuso el trabajo, la verdad que era un tema que me gustaba mucho y lo que más me gustó a mí fue buscar las ideologías de izquierdas y derechas y cómo eran de distintas y a la vez iguales. Bueno, a mí personalmente lo que más me gustó del trabajo ha sido conocer más sobre el euskera y el País Vasco, ya que no tenía mucho conocimiento sobre ello, sabía pues por encima y hacer el trabajo me ha permitido pues profundizar mucho más en ello y aprender mucho más. Muy bien, chicas. A mí me llama la atención que como filóloga cuando se habla de la lengua vasca, cuando habéis investigado en esas teorías fantasiosas, ¿qué os ha llamado la atención? Sobre todo una teoría que decía que el euskera nació en el Neolítico. En Artamira. Pues sí, vamos. El casco estaba extendido por toda la península ibérica, pero ¿vosotros creéis que es la lengua más antigua de Europa? Sí. ¿Lo creéis? Porque lo habéis dicho. Sí. Sí. Y en Pilatos... información sacada de internet, vale. Pues nada, ya me diréis cuáles han sido esas rollas. Lo miraré en el vídeo rápido. Muy bien, muchas gracias. Es importante dar a conocer de dónde vienen los nacionalismos. Dame, chicas, pues enhorabuena. Tanto que había escuchado vuestra exposición y leído el trabajo. Creo que habéis formado un buen tándem. O sea, habéis interactuado muy bien las dos. No se preocupe si salga por el tiempo, ¿vale? Les digo lo que hacía señales al final. Es que ahí va yo muy rápido. Pero vamos, que eso es normal, que siempre tendréis a correr un poquito más, pero habéis estado en un tiempo bueno, o sea, que no os preocupéis por eso. Y nada, yo simplemente quería preguntaros un poco, porque además sí que ha dicho que desconocía, ¿no? El tema del euskera, que contases a lo mejor guitarlo un poco tú por qué ese interés por el euskera, si es porque conoces. Yo porque tengo familia que es de ahí y pues siempre desde pequeña pues coño mucho y me llama la atención su cultura porque es diferente aquí y el idioma.
¿Y qué opináis de que se emplee el euskera como, bueno, el euskera o cualquier, ¿no?, lengua que lleva a los nacionalismos como un arma política? O sea, ¿qué pensáis? ¿Que creen los hablantes que lo que quieren es que sea una tradición, una cultura, ¿no?, en torno y que se utilice el idioma muchas veces como un arma y se pierda un poco la esencia, ¿no?, Sí, cultural? yo creo que el hecho de tener tu propia lengua y que solo la hables en un cierto territorio está muy bien, ya que pues te da muchas ventajas, pero de ahí a llevarla ya a temas políticos es un error, a mi parecer. Queréis que te adjudica, ¿no?, a la ley. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si sé que